Bueno, entonces vamos nuevamente a ver lo de la actividad. Y vamos a ir complementando lo que vimos la semana pasada. Recordemos que la semana pasada estuvimos viendo sobre la educación en la colonia y ustedes seguramente ya se han dado cuenta que se sigue hablando de este aspecto como una continuación. Entonces, vamos a retomar. Entonces, recordar que lo que vimos la semana pasada fueron 5 textos. Y esos 5 textos nos hablaban de dos aspectos de la educación colonial. Los 2 primeros textos nos hablaban de cómo había una discriminación en la educación a los hombres de las castas, sobre todo el ingreso a las universidades de aquella época, o inclusive aquellos que ya habían logrado ingresar y estudiaban o estaban ya, inclusive ya habían terminado de estudiar una carrera, que prácticamente se indicaba que cualquier persona de una casta no debía ni siquiera debía ingresar a la universidad, pero si ya había ingresado o ya se había graduado, no debía reconocerse el grado de lo que había estudiado, solo por su color de la piel. Y en los últimos textos vimos situaciones de discriminación en la educación de las mujeres. Como muchos de ustedes han respondido muy bien en la tarea revisada, hemos visto ahí que la mujer ya por sí mismo no tenía la misma oportunidad de estudiar y que era prácticamente una suerte que muchas mujeres tuvieran acceso a la educación, que podía depender pues de su papá, ¿no? De su padre, que era consciente y las educaba. Obviamente las mujeres de familias importantes sí tenían una educación que era privada, ¿no? Los profesores iban al domicilio a estudiar porque no había, por supuesto, colegios para mujeres en la colonia. Y más bien, y sí había algunos colegios para varones, pero eran colegios muy específicos, donde la gran mayoría de las personas pues no iban al colegio antes. Y la mayor parte de las personas, obviamente, tampoco podían pagar a un profesor personal. Y no era un profesor, sino que seguramente eran varios profesores, porque de repente un profesor no sabía todo el conocimiento, así que debían ser contratados varias personas para aprender lo necesario. Entonces, ya de por sí la mujer tenía una limitación en ese aspecto para poder estudiar. Y vimos también el caso de las niñas que eran abandonadas o que no tenían familia y que inclusive personas en esa condición había una distinción, ¿no? Porque las niñas o niños blancos, entre comillas, a ellos, a pesar de ser abandonados y ser pobres y no tener nada, los hospitales que los cuidaban o las instituciones que los cuidaban les daban una educación, ¿no? Para que tuviesen un buen futuro. En cambio, los niños o niñas de casas rápidamente eran simplemente catalogados de personas que no merecían la educación y básicamente eran educados, entre comillas, para ser pues sirvientes, ¿no? O sirvientes. Entonces ya inclusive entre gente pobre, ya color de la piel, da a unos chance y a otros ninguno. Ahí también vimos un texto que nos hablaba de las mujeres, de la nobleza colonial, perdón, de la nobleza indígena colonial, y que estas mujeres entraban a los beaterios para tener algún acceso a la educación, dado que ya que no había colegios para las mujeres, pero ellas, que eran de familias importantes de los descendientes de los incas, querían demostrar que eran buenas mujeres, que eran buenas cristianas, que eran mujeres honestas, y por tanto entraban a estos beaterios donde recibían una educación cristiana, que bueno, es un cierto nivel educativo, ¿no? Pero por supuesto con sus propias limitaciones, ¿no? Pero por lo menos tenían acceso a un tipo de educación que era pues mejor que nada. Entonces,
vamos a ver ahora, o vamos a seguir con el asunto de la educación en la colonia, pero vamos a avanzar un poco más en el tiempo. Y ustedes ven ahí que dice fuente 6, entonces es una continuación de los textos anteriores, y dice el impacto de la ilustración en la educación. Acá hay que recordar, la ilustración fue un movimiento intelectual en el siglo XVIII que trajo una serie de cambios en la manera de pensar. Empezó en Francia, recuerden ustedes, lo vimos esto en abril, exactamente, y se expandió por Europa y también, por supuesto, llegó a España, y de España llegó acá a América y, por supuesto, al Perú. Entonces, las ideas ilustradas fueron también muy influyentes en muchos criollos peruanos que se dieron cuenta que era un cambio, era una crítica a lo que se pensaba antes. Entonces, vamos a ver esas críticas, y sabemos también que la ilustración motivó en Francia la Revolución Francesa, ¿no?, que va a cambiar la historia en muchos aspectos. Entonces, a ver, ¿quién podría leer este texto, por favor? A ver, Natalie, por favor, léenos. Gracias. Fuente 6. El impacto de la ilustración en la educación. La ilustración resaltaba la necesidad de que el acceso a los colegios mayores y universidades estuviera determinado exclusivamente por el talento y la aplicación del alumno. Una de las reformas que se buscaban era que el talento, en lugar de la alcurnia, ascendencia, sea la mejor forma de ser aceptado y ascender en la sociedad. Se recomienda también que la enseñanza de las primeras letras fuera obligación de estados, encomendándose al clero del, al deber de incluir el pueblo. Sin embargo, es solo en la década de 1790 que se insiste en la importancia de que la educación sea difundida ampliamente sin reservarse a unos pocos niños privilegiados. Muy bien, gracias, Natalie. Muy bien, entonces el texto nos da un cambio, ¿no? Lo que leímos nosotros en el texto, perdón, en los textos anteriores, eran también del siglo XVIII, pero obviamente no eran textos, pues, con la influencia de la ilustración, ¿no? La ilustración, por supuesto, llegó acá mucho más tarde que a Europa, pero en cuanto llegó, trajo esas nuevas ideas, ¿no? Entonces, frente a lo que vimos en el texto 1 y 2, donde se dice que debe marginarse a las castas de ingresar o estudiar en la universidad, el texto que acaba de leer Natalie dice que en realidad el ingreso a un colegio mayor, que es los colegios que había en aquella época, se podría decir que eran colegios que preparaban para el ingreso a la universidad, y las universidades, el ingreso no debe ser por cuestiones de ascendencia o alcurnia o por el color de la piel, ¿no? Prácticamente, sino que debe ser por el talento, que es la idea que hay actualmente, ¿no? Es decir, a diferencia de lo que algunos piensan, no es que cualquiera, todos deben ingresar a la universidad si quieren, no, sino que el que debe ingresar a la universidad es aquella persona que demuestre que tiene la capacidad para poder estudiar. Entonces, lo que dicen aquí los ilustrados, o lo que proponen los ilustrados, era que, a diferencia de lo que vimos en el texto anterior, de los textos unidos, en la que el virrey tenía un criterio racista o discriminador propio de aquella época, lo que se menciona acá es entonces que el criterio realmente importante en la educación no es el color de la piel, o el origen social, o el apellido, sino el talento de las personas. Entonces, la persona que es capaz de demostrar que merece estudiar debe tener la oportunidad de estudiar, ¿no? Esto me recuerda a un caso de algo que leí en el Comercio hace algunas semanas, no me acuerdo bien el nombre, pero es el caso de justamente una persona de una casta, creo que era un mulato, que en el siglo XVIII, en época de la Ilustración peruana, estamos hablando pues que unos 30 años de la independencia más o menos, eh, Hipólito Unanue, el padre de la medicina peruana, que fue también un patriota, encontró en este mulato, cuyo nombre realmente ahorita no me acuerdo, una gran habilidad para el estudio de la medicina. Y él lo patrocinó
y con la ayuda de Hipólito Unanue logró una dispensa para él, de tal manera que este mulato logró estudiar y logró graduarse de doctor. Y de hecho, dice el artículo que leí, que demostró pues que era un gran doctor. Entonces, es un ejemplo de que, obviamente, pues si hubiéramos tenido criterios anteriores, a él no se hubiera permitido jamás estudiar. Pero lo que vio Hipólito Unanue en él demostró que era alguien estupendo para ser doctor y de hecho lo fue. Entonces, ahí se puede ver el criterio, ¿no?, del talento como lo que propone la ilustración, ¿no?, que es un elemento. Ahora, recuerden que acá también dice que se recomendaba que la enseñanza de las primeras letras quiere decir leer, aprender a leer y escribir, es lo más básico que uno debe aprender, debía ser una obligación del Estado. Entonces, si es una obligación del Estado, eso quiere decir que el Estado, en este caso el virrey, debe garantizar que todos los niños, porque recuerden que todavía no hablamos de educación de las niñas, pero por lo menos que todos los niños deben tener este aprendizaje, cosa que en la época de la colonia no había, ¿no? No había colegios menores, que eran pues del clero en las iglesias, y había los colegios mayores, que eran muy pocos, y las universidades, que creo que en la época colonial solamente fueron 4. Y ya sabemos que había un criterio pues racista para entrar a la universidad. Y había los colegios de caciques, que vamos a ver en un momento más, ¿no? Entonces había realmente muy pocas opciones de educación en aquella época. Por supuesto, a quien se le considera que deben dirigir estas escuelas sería al clero, ¿no? Aún sabiendo que el clero pues no estaba de acuerdo con la educación femenina, ¿no? Y eso ya es una limitación. Entonces, como dice aquí, es solo en la década de 1790, miren, estamos hablando de unos 30 años antes de la independencia, cuando se habla específicamente de que la educación no debe ser solamente para los niños privilegiados, sino que debe ser para todos. Muy bien, en base a esta fuente 6, ustedes ven acá esta línea de tiempo, ¿no? Donde están las ideas de la educación del siglo XVI y XVII. Acá justamente tienen que ver los textos de 1 al 5, y está el texto 6 que nos dice qué idea tenía la ilustración sobre la educación. Entonces, ustedes en ese espacio van a escribir cómo era, dice acá, van a completar, van a explicar cómo era la educación antes y después de la ilustración. Entonces, como dije, textos de 1 al 5 de la semana pasada nos dan la idea de cómo era la educación antes de la ilustración, ¿no? Y el texto 6 ya nos dice qué cambios se propusieron con la llegada de las ideas de la ilustración. Que eso fue algo muy positivo de la ilustración, porque realmente inclusive aquellos reyes que no eran 100% ilustrados, recordemos que había algo llamado el despotismo ilustrado, una mezcla de despotismo o de absolutismo con ilustración, que son digamos, totalmente diferentes, pero inclusive algunos de estos reyes, muy inteligentemente, tomaron algunas cosas de la ilustración para beneficiar al pueblo, de esa manera quedar bien con el pueblo, ¿no? Pero no es porque realmente querían un cambio social, sino simplemente querían que, digamos, el pueblo esté bien para que no les haga un problema, ¿no? Entonces, pero ellos no iban a ceder el poder nunca, eso sí. Entonces, de alguna manera, ese fue uno de los casos tal vez más interesantes y positivos que logró la ilustración, ¿no? El hecho de reconocer que la educación no debía ser un privilegio, sino que era un derecho o era algo necesario, ¿no? Realmente era necesario. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta sobre esta parte que hay que hacer o todo está bien. Para pasar a lo siguiente. ¿Se entiende todo? ¿No hay ningún problema? Sí, profesor, todo está claro. Todo claro, profesor. Muy bien, gracias, chicas. Muy bien, entonces, si no hay mayor duda, vamos a pasar a la fuente 7 y 8. La fuente 7 y 8 nos habla de la educación indígena, pero en este caso ya de los varones. En el tema, en el fuente 5, de la semana pasada, vimos este asunto de la educación de la nobleza indígena femenina.
Bueno, aquí nos hablan de los colegios de caciques. Cacique es el término equivalente a curaca, que eran los líderes indígenas, que vienen desde mucho antes de los incas, ¿no? Entonces los caciques o curacas, cacique es una palabra que viene de Centroamérica, porque así se llamaban los líderes indígenas en Centroamérica, donde los españoles llegaron primero, y el término aquí en el Tahuantinsuyo era curaca, ¿no? Es más o menos el equivalente, lo mismo. Entonces los curacas o caciques eran líderes que podían ser de grupos muy pequeños, como grupos de miles de personas. Los españoles se dieron cuenta rápidamente que los curacas eran importantes y por eso, digamos, los asimilaron al sistema colonial. Pero por supuesto, estaban en lo último, ¿no? No eran parte, pues, de lo primero del sistema colonial. Básicamente, los curacas se dieron cuenta, bueno, los españoles se dieron cuenta que los curacas eran importantes para lograr dos cosas que ellos querían. Primero que todo, evangelizar a los indios y convertirlos en cristianos. Y en segundo lugar, lo más importante para ellos, cobrarles los impuestos. Porque después de todo, recuerden que los que pagaban tributos en aquella época eran los indígenas, considerando que los indígenas eran considerados siervos del rey y por tanto debían pagar tributos. Entonces, para hacerlos pagar los tributos, el intermediario era el curaca. El curaca ayudaba al corregidor, recuerden que la autoridad que cobraba los tributos en la colonia eran los corregidores, y a través de ellos, a través de los curacas, los corregidores podían cobrar los tributos. También es sabido que los corregidores, si no pagaban los tributos establecidos, los indígenas castigaban a los curacas. Entonces los presionaban, los atacaban, los maltrataban, los amenazaban para que paguen los tributos. Entonces los pobres curacas estuvieron ahí entre la espada y la pared, ¿no? Es decir, no podían hacer otra cosa porque también ellos podían sufrir las represalias del corregidor. Por eso, para los españoles era importante convertir a los curacas en aliados. Y por eso hubo colegios de caciques. Ahora, ¿qué podría leer la fuente 7, por favor? Y también la fuente 8, las personas diferentes. A ver, ¿qué podría leer, por favor? Hay 21 el día de hoy, estamos bien, la mayoría. A ver, ¿alguien más que pueda leer, además de Natalie? Muy bien, Andrea, la fuente 7 y David, la fuente 8. Gracias. Colegio de Caciques en Lima. Los jesuitas se encargaron de la educación de los hijos de caciques y nobles. Su objetivo no fue tanto educarlos como españoles o criollos, sino evangelizarlos y a través de ellos evangelizar a los demás. Al principio le enseñaron gramática, pero luego las condiciones de enseñanza de los indios decayeron, después de la expulsión de los jesuitas del Perú en 1767. El colegio siguió funcionando, aunque con reformas propias de la época. Hubo una revalorización de estudios con la creación de aula de latinidad, enseñanza de la historia y más contactos en la universidad. Muy bien, gracias. Fuente 8, por favor. Los riesgos de educar a la élite indígena. La educación de los caciques pensaba no solo por su conversión, sino por su aptitud de convertir a sus indios y luego de mantenerlos en el recuerdo de Israel. Cristina, una vez mejorado esta aptitud con el dominio de la lectura, la gramática y algo que la necesidad teórica, como impedir que aprendieran más, que se igualaran a los españoles. En esto se centraban los temores de los élites coloniales y de la buena parte del clero. Muy bien, gracias. Bien, entonces acá tenemos dos situaciones, ¿no? Primero nos habla de los colegios de caciques en Lima y estaban a cargo de los jesuitas. Los jesuitas fueron, bueno, son una congregación católica que yo diría que son la élite de la Iglesia Católica. Yo creo que el Papa Francisco es jesuita. Y de hecho los jesuitas, cuando llegaron acá al Perú, se dedicaron mucho a la evangelización.
en todas partes de Latinoamérica, sobre todo en el Paraguay, y aquí también en el Perú. Como eran gente muy inteligente, muy bien preparada, también sabían invertir en negocios, se convirtieron pues en gente muy adinerada. Tal vez justamente por eso el rey Carlos III en el siglo XVIII los expulsó de España y los expulsó para quedarse con todas sus cosas. Es decir, fue una expropiación, fue un robo. Y bueno, el que ellos salieran de los territorios españoles fue un aspecto negativo para la educación en general en la colonia y en España, ¿no? Porque realmente el nivel educativo que ellos tenían era muy alto y ellos eran pues muy buenos educadores. De hecho, cuando volvieron al Perú posteriormente, eso fue ya en el siglo XIX, si no me equivoco, como siempre los jesuitas asumieron labores de educación y de hecho, ya en el siglo XX, por ejemplo, los jesuitas estuvieron en la fundación de la Universidad Católica, también la Universidad del Pacífico, también creo que dirigen actualmente la Universidad Ruiz de Montoya, que es una universidad nueva pero de buena calidad. También tienen algunos colegios ellos, donde ellos dirigen, y tienen diversidad de universidades en el resto del mundo. Entonces, realmente los jesuitas siempre han tenido ese aspecto importante de la educación. Y bueno, dice aquí que los colegios de caciques en Lima, por lo menos algunos de ellos eran dirigidos por los jesuitas. Y el objetivo, como dice aquí, era educarlos como a españoles o criollos. No era educarlos como españoles o criollos, obviamente había una diferencia social ahí, pero sí enseñarles a ser buenos cristianos. Y se dice aquí que enseñaban gramática, pero que luego las condiciones decayeron, seguramente justamente por lo que los expulsaron a ellos, ¿no? Y otras congregaciones tomaron el control de sus colegios. Y menciona aquí entonces que hubo posteriormente, ya en el siglo XVIII, hubo una revalorización de los estudios con aulas de latinidad. El latín era importante porque recuerden que muchos de nuestros idiomas tienen parte del idioma latín. También la enseñanza de la historia y más contactos con la universidad. Pero es algo interesante decir, ¿no? Contactos, ¿no? Que no es lo mismo que decir que ellos pues tenían un nivel universitario, ¿no? Los indios, los caciques, por más que tenían un origen importante, no iban pues a tener una educación universitaria, ¿no? Pero bueno, en todo caso, aquí entonces mencionan que los caciques tenían un nivel educativo, recibían una educación, y eso era justamente para que colaboraran en el apoyo al gobierno colonial, sobre todo al cobro de impuestos. Sin embargo, eso también tenía, según lo que podemos ver acá, una especie de peligro. La educación de los caciques pasaba no solo por su conversión, sino también por su actitud para convertir a sus indios y luego mantenerlos en el respeto de la fe cristiana. Pero dice aquí, por supuesto que para lograr eso tenían que aprender a leer y escribir. Y también menciona acá algo de la necesaria teología. Pero, y aquí está el otro cuestionamiento que los españoles hacían, ¿no? ¿Cómo evitar que aprendieran más, que se igualaran a los españoles? Esa pregunta, ¿saben? Es algo muy trascendental, porque se dice, ¿no? La educación es una de las cosas que más pueden lograr un cambio al nivel social. ¿Hay personas que pueden triunfar sin nivel educativo? Sí, pero no todos, ¿ya? Depende también mucho del momento. Por ejemplo, yo cuando leí esto me ponía a pensar en dos ejemplos. Por ejemplo, y estos son solamente casos particulares, ¿eh? Por ejemplo, muchas personas que ahora son grandes empresarios en Gamarra, y recuerdo haber visto historias de ellos por televisión alguna vez, son personas que en los años 50, 60 vinieron con lo poco que tenían de provincias y empezaron de la manera más humilde vendiendo en la calle, ¿no? Como ambulantes. Pero, de hecho, ser ambulantes en el momento preciso de una ciudad en crecimiento, donde Lima era mucho más pequeña de lo que es ahora y donde cada vez llegaban más migrantes, fue el momento preciso para que ellos comiencen a ser comerciantes y en una lógica de aprender un negocio, ganar dinero, reinvertir, es decir, lo que hace un comerciante,
Esas personas fueron creciendo económicamente hasta lograr convertirse pues en dueños de lo que ahora son tiendas y galerías. Ciertamente no todo ambulante lograría algo así, ¿no? No en esa época, por lo menos. Pero en esa época era el momento preciso y lo hicieron y lo lograron. Y muchos de ellos, seguro, no tenían el más mínimo nivel educativo como ahora. Porque en los años 40 y 50 todavía no había tantos colegios como ahora. Pero ellos lo lograron. Ciertamente, eso no es algo que todos lo logren. También, por ejemplo, pienso en muchas personas, grandes técnicos y ahora gente muy poderosa económicamente, que inclusive en la universidad no lo hicieron, ¿no? Es decir, no fueron buenos estudiantes universitarios, pero tenían una idea muy buena, sabían de computadoras y luego crearon eh, máquinas que han revolucionado la tecnología y el conocimiento, ¿no? Recuerden ustedes, por ejemplo, que si no me equivoco, Bill Gates nunca acabó la universidad. Y así como él, otros que ahora son, o en su momento, gente que realmente tuvo mucho éxito, obviamente tenían el high school, tenían la educación primaria, ingresaron a la universidad, pero no se acostumbraron a la universidad y no acabaron. Pero, sin embargo, tuvieron éxito. ¿Todos pueden lograr algo así? No, la verdad es que no. Lo que se dice, y ahora voy al punto que quiero indicar, es que la educación es un elemento que puede igualar oportunidades. Entonces, justamente con esta pregunta que se hacen los españoles, ¿no? ¿Y qué hacemos si quieren aprender más? Ese es ahí el punto. Es lo interesante de la educación, ¿no? Cuando una persona comienza a aprender y quiere aprender más, ya no va a haber nada que lo pare, ¿no? Entonces, porque ya inclusive para seguir aprendiendo no tienes que ir a una universidad, basta con que compres libros, vayas a una biblioteca y el deseo de aprender hace que una persona aprenda. Recuerdo, por ejemplo, el caso también de José Carlos Mariátegui, uno de los intelectuales más importantes que vivió a los principios del siglo XX, falleció muy joven lamentablemente, pero él, por ejemplo, fue un autodidacta, ¿no? Él era de clase media, pero no alta, sino baja, y sin embargo fue un gran escritor, escribió para periódicos, fundó su propia revista, publicó sus propios libros, y él era autodidacta. Él no pudo ir a la universidad, ni mucho menos, pero sabía leer y escribir, leía intensamente y se volvió un intelectual. Y lo fue, basta con leer algunos de sus libros para ver qué bien informado estaba. Entonces, claramente, cuando uno comienza a estudiar y tiene el deseo de aprender, se te abren los caminos, ¿no? Y como dice aquí, no se puede parar uno de aprender. Entonces, la lógica de los españoles era esa preocupación, ¿no? Ya, le enseñamos a los caciques, pero ¿y dónde nos paramos? ¿No? Porque cuando uno comienza a aprender, ya no quiere dejar de aprender, ¿no? Tal vez por eso, cuando hubo la rebelión de Tupac Amaru, y Tupac Amaru era un cacique que había sido educado en un colegio en Cusco, entonces los españoles dijeron, a él lo educamos nosotros, y ha sido un rebelde, ¿no? Entonces, ¿y ahora qué hacemos, no? Tal vez justamente por eso, luego el cargo de cacique o curaca fue eliminado por los españoles. Y muchos libros fueron prohibidos, porque decían, seguramente él y otros más como él han leído libros y esto los ha inspirado a rebelarse. Por ejemplo, los comentarios reales de los incas, de Garcilaso de la Vega, fue un libro prohibido, ¿no? Porque hablaba de los incas. Y ellos decían, seguramente han querido reinstaurar el imperio y todo ello, ¿no? Entonces, aquí viene el punto, ¿no? El conocimiento no se puede parar, ¿no? Los españoles se dieron cuenta que era necesario educar a los curacas o caciques para ayudarlos en el gobierno colonial, pero sin saberlo, también muchos de estos caciques tomaron conciencia de quiénes eran y luego, como Tupac Amaru, se rebelaron contra los españoles, ¿no? A darse cuenta de la injusticia que estaban viviendo. Eso me recuerda otro ejemplo. En la época de los imperios coloniales del siglo XX, mucha gente importante de tribus o de pueblos colonizados por los europeos recibieron una buena educación por parte de Inglaterra, Francia, Holanda, Bélgica. Bueno, esas personas que eran de colonias, eh,
al ser educados por sus colonizadores, con el tiempo tomaron conciencia de que eran colonias, sus países, de que ellos estaban enriqueciendo a otros, y muchas de estas personas educadas fueron los líderes de los procesos de independencia contra los países europeos, ¿no? Entonces, ahí hay otro ejemplo de cómo la educación cambia, ¿no? Cambia una realidad, ¿no? Positivamente. Entonces, esa pregunta que vemos aquí en el texto es muy real, ¿no? No se puede parar a la educación, o no se puede parar el deseo de aprender cuando una persona ha comenzado a darse cuenta de lo importante que es aprender o estudiar. Entonces, ese temor que tenían las élites españolas era muy real, ¿no? Era muy real. De hecho, los patriotas que lucharon por la independencia, todos ellos, bueno, todos los líderes por lo menos, eran gente que había sido educada, ¿no? Y justamente fueron educados y tomaron conciencia del dominio español y se rebelaron contra los españoles. Entonces la educación cambia, ¿no? Cambia a las personas y les hace tomar conciencia de lo que están viviendo. Ahora, sobre esto hay entonces dos fuentes, o dos preguntas, perdón. ¿Por qué fue importante la educación de los caciques para la organización colonial? Bueno, eso es lo que ya lo hemos explicado. ¿Cuál fue el temor de educar a los caciques? Bueno, eso también está en el texto 8, o en el documento 8, o en la fuente 8. Ahora, lo interesante aquí es que ustedes van a elaborar conclusiones, y dice acá, ¿no? Un poquito, estoy bajando, estoy subiendo, estoy bajando. Ya. Ya, ahora, lo interesante de la tarea final es esto. En base a los 8 textos, ¿ya? O a las 8 fuentes. Dice aquí, luego de haber desarrollado las actividades de los textos y respondido a las preguntas, redactemos algunas conclusiones. Entonces, la última parte, como pueden ver aquí, ¿no? Van a escribir acá sus conclusiones. Y para elaborar las conclusiones, deben tomar en cuenta estos 4 aspectos. Las marcadas diferencias en la educación de los diversos grupos sociales en la colonia, según etnia, sexo, condición económica. Aquí estamos hablando pues de las fuentes de 1 al 5. Luego, las ideas que sustentaron una educación colonial diferenciada y las ideas que hicieron posible algunos cambios en esa educación. Aquí estamos hablando de las fuentes 6, 7 y 8. Luego dice, ¿en qué medida la educación en la colonia reflejaba formas de distinción? Se han mantenido, sustentemos. Y también una comparación entre las características o ideas de la educación colonial con la educación actual en nuestra comunidad. ¿Bien? Ahora, yo aquí quisiera hacer una pregunta, aún ya tenemos unos minutos todavía, a ver si ustedes podrían comentar esto, ¿no? ¿En qué medida la educación en la colonia refleja formas de distinción? ¿Ustedes creen que algunas de estas formas de distinción se han mantenido en la actualidad? ¿Qué opinarían ustedes? Tal vez por ahí eso también ayuda a los demás en esa parte de la redacción. ¿Qué creen ustedes? ¿Algunas formas de la distinción en la educación colonial se mantienen o no? En los tiempos actuales, claro. A ver, Romina, por favor, dinos, también Natalie, ¿qué opinan ustedes? Profesor, yo opino que no, porque ahora en la actualidad todos tenemos derecho tenemos el derecho a poder aprender, a escribir, a leer, a aprender otras cosas, no como antes. Ok, muy bien, buen punto, Natalie. Romina, ¿qué opinas tú? Yo creo que sí, profesor, a nivel económico, porque un estudiante accede a una mejor educación si tiene más dinero. Buen punto, buen punto. Ok, yo pienso que ambas están en lo correcto, ¿no? Porque, digamos, ¿qué dice la ley? La ley, la constitución política dice que la educación es un derecho. Y es cierto, es un derecho. Como derecho, todos tenemos acceso a ella. Y ahí comparto la idea de Natalie, ¿no? Es decir, nadie puede decir, ah, usted no puede entrar a ese colegio. No, eso está prohibido, ¿no? Cualquier cosa de esa situación
cualquier familia está en la capacidad de denunciar eso ante Indecopi, y por supuesto que el colegio, institución que le niegue el acceso a alguien a la educación por cualquier razón ilógica, por supuesto que sería sancionado. Sin embargo, lo que dice Romina también es cierto. Dice que la educación es un derecho y en teoría dicen que es gratuita, ¿no? Pero nada es gratuito realmente en la vida, excepto el amor de los papás, ¿no? Eso es gratis. Pero en realidad todo tiene un costo, ¿no? Inclusive nuestro colegio o todo colegio estatal, ¿no? Es cierto que ustedes no pagan pensión ni nada por el estilo, pero hay ciertas cosas en las que los papás, por medio de la PAFA, deben colaborar con algunas cosas que el Estado no da al colegio, ¿no? Entonces, nada es 100% gratuito, ¿no? Ciertamente un colegio como el PIN es, por decirlo de alguna manera, más barato para ustedes que un colegio particular, por supuesto, donde se paga pensión. Pero, y ahí está el punto creo que menciona Romina, ¿no? Es cierto que en el caso peruano, al igual creo que también con la salud, es un derecho, es cierto. Pero si tú quieres tener en gran parte un mejor servicio, muchas veces tendrías que pagar por ello, ¿no? Y eso no creo que no se puede negar en ese aspecto, ¿no? Entonces, hay colegios que realmente tienen un gran nivel, tienen instalaciones estupendas, un excelente internet, colegios bilingües que tienen un bachillerato internacional, es decir, colegios pues privados, muy caros además, en dólares, que tienen pues un nivel educativo que puede compararse con colegios extranjeros. Y hay colegios que no están en ese punto, ¿no? Entonces, es cierto que la educación es un derecho, es cierto, pero también es cierto que desde el punto de vista económico, no todos tienen las mismas posibilidades. Y creo que también lo hemos vivido nosotros, al darnos cuenta, pues, que ustedes, por ejemplo, están recibiendo una educación de lo que mejor que estamos pudiendo dar, pero hay también, por ejemplo, en otras partes del Perú, sobre todo en zonas rurales, donde el Internet no llega, simplemente no llega, o donde las personas como ustedes pues no tienen celulares, no tienen computadoras, no tienen, por tanto, Internet, no hay una buena conectividad porque no hay suficientes infraestructura de Internet. Por tanto, si nuestro colegio estuviese en otra parte del Perú, de repente lo que estamos haciendo ahora sería imposible, ¿no? Y la educación es un derecho, pero no hay las condiciones para acceder a la educación. Entonces, también lo que dice Romina por ese lado es cierto, ¿no? La economía también influye eh, en tener una educación o el poder ejercer su derecho a la educación y el no poder acceder a ella, ¿no? Pero lo importante acá es ciertamente que una cosa es eso y otra cosa es que antes era algo, digamos, legal no poder estudiar, ¿no? Eso, por ejemplo, es algo que ahí se coincidió con Natalie, ya no es tal, ¿no? Pero digamos que las condiciones para lograr la educación, digamos que todavía hay muchas cosas, estamos como en época de colonia, ¿no? Donde no había las condiciones para poder aprender y algunas cosas todavía no han mejorado en ese aspecto. Muy buen punto, ¿bien? Muy buenas opiniones. Eh, Algo acá también que quiero comparar o quiero ayudarles a ustedes, y eso no puede servirles leer lo del libro, ¿ya? Lo que está en la página, creo que era la 198 de su texto escolar. Dice aquí una comparación entre las características o ideas de la educación colonial con la educación actual. Hay ahí un par de cosas que yo quiero comentar. Por ejemplo, en la educación colonial, la educación era muy memorista. El buen estudiante era el que memorizaba todo. Y memorizar quiere decir todo al pie de la letra. ¿No? En cambio, en la educación actual no hay pues esa idea del memorismo. O sea, es bueno tener obviamente buena memoria y aprender cosas y saber datos, nombres, fechas, lugares. Pero eso no es educarse, ¿no? Eso es una parte de la educación, pero eso no es lo más importante de la educación, ¿no? Pero antes sí lo era, ¿no? Entonces, esa idea del memorismo, de saber todo tal cual, una cosa muy enciclopédica, eso digamos que es un tipo de educación que todavía existe, pero no es lo que ahora prima, sino la capacidad que ustedes tengan de razonar, analizar, comparar, opinar, argumentar, ¿no? Eso es lo que nosotros, por ejemplo, acá queremos, ¿no? Hay colegios que sí se centran mucho en los datos, ¿no? Por ejemplo, los colegios universitarios creo que se centran mucho
en capacidad de análisis, pero también en aprender muchas cosas, porque ese objetivo es que los chicos ingresen a la universidad, ¿no? Entonces, hay una fijación en datos, ¿no? Como en otras épocas. Ahora, otro elemento que me parece importante comentar, y aquí ya vamos acabando, es que, por ejemplo, en la época colonial, el castigo físico era aceptado. Un dicho de aquella época decía, la letra con sangre entra. Entonces, a aquel que no era bueno estudiando o que no memorizaba bien, le caía su golpe, ¿no? Y eso era parte de la educación, no era mal visto. Y de hecho, yo les puedo asegurar que eso siguió hasta el siglo XX, pero que cuando yo era estudiante como ustedes, todavía se castigaba. Y no era mal visto, era algo aceptado, era algo normal. Es más, muchos padres hasta ahora me dicen, bueno, me decían cuando todavía teníamos clases, ¿no? Dice, y si se porta mal, le doy permiso con castiga a mi hijo. Y bueno, yo le digo, no, señora, ya no se puede, eso está prohibido, porque ahora está prohibido, ¿no? Pero digamos, yo les puedo asegurar que hasta los años 80, y yo estudié en el colegio en los años 80, el castigo físico existía. La lógica de eso era todavía, ¿no? Todavía había esa idea del castigo físico como algo necesario, digamos, para poner a alguien en orden o porque también no aprendió bien, ¿no? ¿No? Entonces, obviamente de eso pues ya han pasado cuántos años, ¿no? Más de 30 años, y ahora eso ya no es impensable, es algo que ya no se puede ni siquiera considerar, ¿no? Pero consideren ustedes cómo han cambiado la lógica, ¿no? Entonces, hay un elemento ahí que no se puede ya considerar como es eso del castigo físico. Y seguramente hay otros elementos, ¿no? Por ejemplo, ya ustedes han podido comprobar, o ya lo hemos visto también en otros temas, el enorme influencia de la Iglesia Católica en la educación, ¿no? Prácticamente toda la educación era cristiana. Ahora no necesariamente, ¿no? Por supuesto, hay colegios religiosos, hay universidades patrocinadas por la Iglesia Católica y también por otras iglesias, ¿no? Que no son católicas. Hay evangélicos, los adventistas también tienen su universidad. En fin, hay una diversidad, pero muchos colegios simplemente no son tan religiosos, ¿no? Aunque hay el curso de religión, por supuesto, sí, ¿no? Pero en todo lo demás, no, la religión no es lo que prima como era en la época colonial. Muy bien, entonces, creo que hay suficiente información ahí, comentarios, como para que ustedes puedan resolver las actividades. Así que vamos a ir acabando con la grabación. No sé si hay alguna duda por ahí antes de acabar con la grabación. ¿Estamos todos de acuerdo en lo que hay que elaborar? Sí, profesor. ¿Alguna duda por Sí, ahí? profesor. Todo Sí, claro. claro. Todo claro, profesor. Gracias, Todo Andrea. claro, Gracias, profesor. Nati. Gracias, Héctor. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, ya vamos a ir acabando con la grabación. Les reitero entonces, en la medida de lo posible, envíenlo el día de hoy para ahí seguir avanzando. También ustedes tienen más tiempo libre para hacer otras áreas. Y aquellos que me falten entregar actividades anteriores, por favor, pónganse al día. Cada vez nos estamos acercando más al final del segundo trimestre. Así que esa será la oportunidad para completar lo del primer trimestre si está faltando y así estar al día con todo. ¿Ya? Eh, muy bien, entonces vamos a ir acabando la grabación. Más tarde, o seguramente por la noche, les estaré subiendo el video para tenerlo ahí como un refuerzo.